Bien, entonces estamos en el tema 3. Ya les envié las hojas. Nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. O sea, para ser nueva criatura hay que estar en Cristo, no en la religión. Y no como simpatizante, hay que estar en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en las hojas que les envié, en las hojas que les envié, les vamos a desarrollar 5 puntos y comenzamos con el primero, por supuesto. La respuesta del hombre a la obra de la cruz o al mensaje de la cruz o al mensaje de la muerte de Jesús en la cruz, que ese es el evangelio. El mensaje de la cruz necesita encontrar una respuesta en el corazón humano, ¿verdad? La salvación no es impuesta, la salvación se ofrece. El perdón de pecados no se impone, sino se recibe. Entonces ahí es importante que aunque el nuevo nacimiento lo produzca Dios, claro que tiene que tener respuesta humana, porque si no, no se puede. Entonces, déjenme, yo les pongo a ver si me acuerdo. Miren, no, share screen. Ok, ¿y dónde está aquí? Ok, regáleme un minutico que estoy. Ok, ya encontré. Ok, ahí está. La respuesta del hombre a la obra de la cruz. Entonces, ¿cómo responde el hombre? ¿Cómo respondemos? Primero con el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento es algo fundamental, esencial. Volvernos a Él, convertirnos a Él, poner nuestras vidas bajo su gobierno. Entonces, después que uno escucha el Evangelio, uno responde a ese mensaje de la muerte de Jesús en la cruz o a la obra de la cruz. Que quede claro, ¿no? Que la obra de la cruz significa la muerte de Jesús. Entonces, la primera respuesta es el arrepentimiento, que es un cambio de vida, un cambio radical eh, por el pecado. O sea que la persona necesita de verdad saber lo grave que es el pecado y convertirse. Si esa persona no lo mira como algo que todo el mundo hace, realmente no están haciendo de nuevo, pero el hombre responde al mensaje de la cruz arrepentimiento, un cambio radical de mente, de vida, de pensamientos. El hombre tiene que reconocer su pecado, la gravedad, el peso del pecado y decidir cambiar de vida. El arrepentimiento es una de las doctrinas fundamentales. Y segundo, la fe, ¿verdad? El creer en Jesucristo y en lo que Él hizo. Esa es la fe que salva. Ya la fe para hacer milagros, para heredar promesas es otra cosa. Pero para la fe de salvación es creer en lo que Jesucristo hizo. Recuerden lo que dijo Pablo al carcelero en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la importancia de creer. Juan 3:16 es un verso muy conocido. Dios de tal manera amó al mundo que, que dio a su Hijo unigénito. Dios hizo su parte. ¿Y cómo respondemos nosotros? Para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios hizo su parte, nosotros respondemos creyendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, uno no es salvo por la fe, uno es salvo por la gracia, pero ¿cómo se recibe la gracia? Por la fe, creyendo en el favor inmerecido de Dios. Creo, recibo la gracia. No creo, pues no. Por eso la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, pero ya el hombre que cree recibe la gracia, el que no cree o el que no quiere creer, pues la gracia la desprecia. Entonces, ahí tenemos esos dos puntos. Pudieran haber más, pero básicos, fundamentales, el hombre responde con arrepentimiento, que es un cambio, y la fe, que es activa. Bien, nos vamos para el punto 2. Minutico. Ok. El nuevo nacimiento. Ahí está Juan capítulo 3, la conversación de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, un miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos. Y él fue donde a Jesús de noche, quizás para tener más tiempo, otros creen que fue para evitar el comentario de los judíos que no simpatizaban con Jesús. De todas maneras, él fue y Jesús le dijo, sin preámbulos, y si que Nicodemo le preguntara, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Pues ese es un tema muy familiar. Nicodemo estaba familiarizado con lo que es el reino de Dios, porque Israel había sido un reino y es, aunque no era un reino, aunque Israel no tenía rey, era una provincia romana, pero el judío y más Nicodemo sabía que era esa terminología, un reino. ¿Cómo? Dijo Nicodemo, ¿cómo así? ¿Cómo puede un hombre ya viejo nacer otra vez? ¿Cómo se puede meter en el vientre de la madre? No, pero Jesús no estaba hablando nada de eso, de reencarnación ni nada de eso. El que no naciere de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces seguro que esto fue un poco extraño para Nicodemo, porque Nicodemo pensaba que como era judío y como era un principal, ellos ya pertenecían al reino de Dios. Pero no, Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de arriba, de lo alto, de agua y espíritu. Son distintas terminologías, pero es lo mismo. ¿Okay? Entonces, Juan 3 está la conversación de Jesús y Nicodemo, pero en las epístolas está la doctrina del nuevo nacimiento a través del agua, por la palabra, la regeneración. Entonces, ¿cómo se define el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es el nacimiento del espíritu. Si todos somos humanos, nacimos en esta tierra, nacimos humanamente. El nuevo nacimiento es el nacimiento del espíritu, por la palabra de Dios. Jesús dijo, lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles. Entonces, el nuevo nacimiento es cuando la palabra de Dios se siembra por la predicación, Dios haciendo su parte, y el hombre responde otra vez creyendo y dando los pasos de salvación. Entonces, eso es lo que es la definición, ¿no? Yo pienso que esa definición es concreta, nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer.
Ahora, si le ponemos la dinámica como algo eh, más completo para entender el nuevo nacimiento, podemos decir que el nuevo nacimiento es cuando nosotros, después que escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos, creemos en Cristo y entregamos nuestra vida a Él. Y aquí estamos añadiendo otro punto, ¿no? Nos arrepentimos, creemos y le damos nuestra vida. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el que manda. Nuestro espíritu que estaba muerto y separado de Dios vuelve a tener vida y ya no estamos separados, pero al nacer de nuevo tenemos la simiente de Dios en nosotros y nos acerca y nos hace tener comunión con Dios. Entonces ese es el nuevo nacimiento. El apóstol, creo que hay una escritura en Tito que dice: por la regeneración nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la palabra hace esa obra, la purificación de nuestras almas a través de la palabra de Dios, que es la simiente. Yo siempre he dicho que que así como el hombre engendra en la mujer la simiente, así Dios engendra en el hombre su palabra y el hombre concibe, ¿no? El hombre, la palabra de Dios lo quebranta y él puede entrar a, a ser parte del nuevo pacto. Entonces el espíritu es vivificado. El nuevo nacimiento es un acto divino. Ninguna iglesia, ningún hombre, ni nosotros mismos podemos producir eso. Es un acto divino. Y es un acto espiritual, no es algo físico. Que en este caso Nicodemo pensaba que como era judío, y todos los judíos creen que porque son judíos, descendientes de Abraham, ya están en el reino de Dios. Pero recuerde que Jesucristo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios. Ahora, cuando Jesús habló del reino de Dios, eh, Nicodemo quizás también entendió el milenio, el reino que se va a manifestar con Jesús a la cabeza sobre esta tierra, pero sí, eso es el cumplimiento del reino de Dios o la expansión del reino de Dios, pero por ahora se comienza naciendo de nuevo, respondiendo al Evangelio. Bien, entonces ese es el punto 2 y nos vamos para el punto 3, que es la vieja naturaleza. Como lo pueden ver ahí, también se le llama la naturaleza adámica, porque venimos de Adán, o la carne en contraste del espíritu. También se le llama el viejo hombre. O sea, somos nosotros mismos, pero se está refiriendo a la naturaleza adámica. A eso se refiere la heredada por Adán. Somos hijos de Adán, heredamos también la naturaleza adámica. El viejo hombre. Entonces, ¿cuáles son las características de la vieja naturaleza o del hombre no regenerado o del hombre que no ha nacido de nuevo? El hombre que no ha nacido de nuevo, pues vive en su vieja naturaleza. Pero aquí vamos a hablar de la vieja naturaleza y en el próximo punto de la nueva naturaleza o el nuevo hombre. ¿Cuáles eran las características de nosotros antes de nacer de nuevo, antes de convertirnos? Bueno, Efesios 4 lo dice. Y Efesios 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
Esa es la vieja naturaleza. Muertos en delitos y pecados. O sea, muertos para Dios, no muertos en un ataúd, pero muertos para Dios. Pablo dice que andamos por la vanidad de los pensamientos, en la vanidad de, de los pensamientos, por la falta de entendimiento espiritual, por estar ajenos a la vida de Dios, por la dureza de corazón. O sea, tenía un proceso. Como estábamos sin Cristo, muertos en delitos y pecados, pues mejor dicho, teníamos el entendimiento espiritual bloqueado, ajeno, sin interés de la vida espiritual, porque éramos ignorantes en cuanto a las cosas de Dios y éramos ignorantes por la dureza del corazón. O sea, el corazón juega un papel importante en nuestra conversión, que podemos tener en nuestra mente. Podemos saber muchas cosas, pero si nuestro corazón no se quebranta, no recibe la verdad, se endurece, como escribí en el devocional, eh, ¿qué nos espera sino una eternidad sin Cristo? Entonces, la vieja naturaleza es nuestro yo sin nacer de nuevo. O sea, toda persona que no ha nacido de nuevo vive en esa naturaleza adámica o en la carne o, eh, o el viejo hombre. Dice Romanos 7:18, Pablo dice, yo sé que en mí no mora el bien, porque quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Hago el mal que no quiero. Entonces ya me doy cuenta que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. El problema no somos nosotros, el problema es el pecado. Cristo ya lo solucionó. Nosotros ahora tenemos que con manos abiertas recibirlo. Bien, y Gálatas 5 habla de las obras de la carne. Bien, vamos a pasar al punto 4 para complementar el punto 3 de la vieja naturaleza. La nueva vida en Cristo. Y el punto 3, la vieja vida en Cristo o sin Cristo. La vieja vida sin Cristo, la nueva vida en Cristo. Recuerde, 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, pero he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la nueva vida en Cristo, cuando nacemos de nuevo, somos introducidos en una nueva vida. Una metamorfosis ocurre. Eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio. Ocurre en nuestro interior. Somos liberados del poder del pecado para vivir según Dios quiere. O sea, no nos volvemos perfectos. Y la vieja y la vieja creación no desaparece. O sea, nosotros seguimos siendo los mismos, teniendo la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Entonces, así como en la naturaleza antigua había características, en la nueva vida en Cristo también las hay. No nos volvemos perfectos, no somos impecables, no somos intocables. No, pero el poder de Dios, que es el Evangelio, nos da la victoria para vivir la vida que a Dios le agrada. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Claro que tenemos la naturaleza adámica, pero las cosas viejas pasaron. Las ponemos, eso después lo vamos a hablar. Entonces, estamos en Cristo, es nueva criatura, somos salvos, que es lo máximo, que es lo más grande. O sea, si una persona se convierte y se bautiza y se muere, pues no disfrutó la vida cristiana, pero fue salvo. Pero la mayoría de los cristianos
nos convertimos y nos toca entonces la transformación. Todas son hechas nuevas, todas las cosas son hechas nuevas. Y eso no es de un día para otro. Claro, se le puede ver, ahí dice un cambio notorio. Se le ve un nuevo gozo, como un nuevo amanecer en su vida. Pero ese es el comienzo de tantas áreas de la vida humana. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, los cambios van a ser progresivos, poco a poco, de una forma en santificación o en transformación, hasta llegar a la estatura de Cristo. Entonces, nunca nos quedemos estancados. Siempre podemos ser un poco mejores, hasta llegar a la estatura de Cristo. Entonces, un cambio notorio y señales de la nueva vida. Aquí están: sensibilidad, entendimiento, algunas señales, obediencia y fe. Hablemos de la sensibilidad. Bueno, la persona se hace sensible a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios. Toda prédica que escucha la quiere hacer, la quiere obedecer, no argumenta, porque se vuelve sensible. Eso es importante. El corazón quebrantado Dios no desprecia. Sensible a la voluntad de Dios, sensible a la presencia de Dios, se quebranta con facilidad. Esa es una señal de la nueva vida. ¿Qué más? Dice entendimiento. Bueno, en la vida antigua nuestro entendimiento estaba oscurecido. Andábamos en tinieblas porque Jesús es la luz. Y Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces el que no le sigue está en oscuridad. Entonces tenemos un entendimiento espiritual. Primera de Corintios 2, el apóstol Pablo dice que el hombre natural, ese es otro título, ¿no? El viejo hombre, la naturaleza adámica, la carne, el hombre natural, que somos nosotros sin nacer de nuevo. El hombre natural no es el hombre inconverso. Bueno, también se puede decir. Entonces, el hombre, dice Pablo, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque son locura para él. Y no las puede discernir porque se disciernen espiritualmente. Primera Corintios 2 lo dice el apóstol Pablo. Entonces, se entiende la palabra. O sea, no solamente hay sensibilidad en las emociones, pero hay un entendimiento en la mente, muy importante. Nuestro entendimiento. El apóstol Pablo también en Corintios 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio del Cristo glorioso, el cual es la imagen de Dios. Entonces, o sea, sin darle gloria al diablo, pero el diablo anda ocupado en sus cosas. Y imagínense si él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él también les ciega el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la palabra. Entonces hay un entendimiento espiritual. Otra señal, y esta pienso que es la más importante, la obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. Obediencia, buscar someterse a la palabra de Dios. Un rechazo al pecado, obediencia a Jesucristo. Entonces eso es importante. La obediencia es otra señal. La obediencia a las doctrinas bíblicas. Y finalmente, otra señal es la fe.
Pues ya por fe somos salvos por la fe, o sea, la fe es el puente para alcanzar la gracia, pero también la fe es el puente para el desarrollo de esa nueva vida. Por eso en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, desde el principio hasta el final. Como dice la Reina Valera, por fe y para fe. Pero si alguien no entiende eso, pues otra forma de decirlo es por fe desde que se inicia la vida cristiana hasta que Cristo venga y seamos salvos, ya no necesitaremos fe, porque ya seremos salvos. El justo por la fe vivirá. La fe es producto de la palabra de Dios. La fe son ideas, no son mandamientos de hombres, no son opiniones filosóficas. No, la fe por la palabra de Dios. La fe en las verdades espirituales. Algo importante, sin salirme del tema, es la Biblia habla más bien de principios y lo que es bueno, lo que conviene, lo que no conviene. Entonces, por ejemplo, alguien dice, bueno, fumar es malo. La Biblia no dice, no fumarás. No, la Biblia no dice eso porque pienso que en los tiempos de Jesús la gente no fumaba. Quizá existían los vicios como todo, pero el principio sí está, que es nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante. Bien, entonces es la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Un cambio notorio y algunas señales de la nueva vida, solamente algunas. Y entonces el último punto lo encontramos, la lucha entre la vieja y la nueva naturaleza. Ahí ven, como pueden ver, es una lucha constante. No es que seamos bipolares, pero hay una lucha entre la carne y el espíritu todos los días. La carne quiere hacer la carne, sobre la carne, el espíritu quiere hacer y todo en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por qué Dios no nos puso una vacuna para que la carne ya se acabara? No, es para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque si usted cree que creemos que por nuestra propia fuerza humana vamos a vencer, estamos perdidos. El que nos ayuda es Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, cuando un cristiano ya comienza a depender de él mismo y no de Dios, se llena de orgullo y va a caer, porque antes del orgullo se eleva el corazón. Bien, entonces la vieja naturaleza no deja de existir cuando nos convertimos a Cristo, ya lo dije, no deja de existir. Sin embargo, tenemos el poder para mantener la carne bajo dominio. ¿El poder de quién? El poder de Dios para mantener la carne en dominio. Pues cuando se habla de la carne, se habla de lo que es contra Dios, ¿no? No se está hablando de que hay que descansar, de que hay que dormir, de que hay que comprar esto, no, qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Dios sabe que necesitamos eso. Pero cuando se habla de la carne o de la naturaleza adámica, se está hablando de lo que es contra Dios. Que eso quede claro. Entonces, tenemos el poder para mantener la carne bajo dominio y la lucha es constante. ¿Qué consejo nos dan la palabra o esta enseñanza? Número 1, mantener al viejo hombre en la cruz. Mantener al viejo hombre en la cruz. La cruz es símbolo de, no se vaya ahora a crucificar. La cruz es un símbolo de muerte. Manteniendo al viejo hombre
en la muerte. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cada día muero. Renunciar, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es una forma de mantener al viejo hombre en la cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora sí, Jesús dio estos mandamientos, hermanos, y Dios sabe que no lo podemos hacer, Dios estuviera haciendo un mal. Pero si Él nos dejó esos mandamientos es porque podemos. Es que por mucho que sea la carne, que sea débil, por mucho que esté el diablo por ahí, por mucho que esté el mundo, sí, todo eso es cierto. Pero si el Señor nos dio mandamientos, es porque eso funciona. Entonces, mantener la naturaleza vieja sin derecho y negarle el satisfacer su voluntad. Es una decisión que tomamos todos los días. Por eso uno no se puede preocupar, bueno, pero ¿y qué va a pasar la otra semana? No, preocúpate qué va a pasar hoy. Y si hoy, entonces mañana me preocupo de mañana. Porque así se debe tomar la vida cristiana. Cada día basta a cada día su propio afán o su propio mal, dice otra traducción. Tenemos el poder para hacer eso después de haber nacido de nuevo. Por supuesto, solo los que hemos nacido de nuevo, o sea, solo nosotros podemos mantener al viejo hombre en la cruz. Nadie más lo puede hacer. O sea, hay religiones, por ejemplo, la religión hindú o los budistas. Ellos tienen una disciplina, ellos son capaces de orar 2 horas en un estado físico eh, y se niegan a comer, se niegan a muchas cosas, pero no son salvos, o sea, porque lo están haciendo por su propia fuerza, por su propia filosofía y posiblemente con fuerzas del mal. Eh, pero nosotros no necesitamos hacer eso. Si como hemos nacido de nuevo, como tenemos la naturaleza de arriba, podemos mantener al viejo hombre en la cruz. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que me da rabia, airaos, pero no pequéis. O sea, va a haber una lucha en los momentos difíciles, hay una lucha en la carne y el espíritu, pero ahí es donde el espíritu tiene que reinar y controlar su carne. Si podemos, Dios nos ayuda. No, perdón, no la había puesto el slide. Bien, entonces mantenemos al viejo hombre en la cruz, eso hay que hacerlo, y fortalecer la nueva naturaleza. O sea, ¿cómo hacemos? Bueno, al viejo hombre ahí en la cruz, ahí quieto en primera, no puedes avanzar. Y entonces el espíritu, que bueno, hay que fortalecerlo. Pasar tiempo en nuestra relación con Dios. Y aquí dice fortalecimiento de la nueva naturaleza, la palabra de Dios, leyéndola, meditándola. O sea que es importante porque no solo de pan vive el hombre. Y aunque para algunos parezca como insignificante, leer un capítulo, no voy a predicar, no voy a enseñar, ¿para qué lo leo? Bueno, está leyendo la palabra de Dios y eso se lo nutre a uno. Leer, por supuesto, textos de la Biblia que edifiquen. Si usted se va a leer, se va a poner a leer un profeta como Habacuc o como Amós y no conoce el entorno histórico de Israel, de los profetas, de los imperios, entonces no lo va a entender bien. Puede haber versículos ahí que sí le tocan, pero por eso leer el Antiguo Testamento es importante, pero mucho más es leer el Nuevo Testamento porque está la palabra, la doctrina de la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar?
Eso está en las epístolas, las cartas paulinas y de Pedro y de Juan. Sí, porque hay que leer para aplicarlo no solo por leer, pero hay que aplicar lo que leo a mi vida. Por ejemplo, Pedro casi se ahoga porque se estaba hundiendo, pero él oró, sálvame que perezco. Así también, si yo me estoy hundiendo en un problema, Señor, sálvame que perezco. Entonces, aplicar la palabra de Dios fortalece nuestra vida y mucho más ahora con tanto neopentecostalismo, con tanta sincretismo, la palabra de Dios y otras doctrinas humanas. Hay que saber, hay que enterarse, hay que leer la palabra de Dios eh, para nuestro beneficio, para nuestra salud. Otra forma de fortalecerme es la oración. Yo pienso que esto lo conocemos, solo lo estoy repasando. La oración, que es hablar con Dios. Le hablo a Dios, le expreso a Dios cómo me siento, le pido a Dios, le doy gracias a Dios, intercedo a Dios por el gobierno, por los necesitados, por los presos. Orar es hablar con Dios. ¿Qué quieres hablar con Dios? Lo que tú quieras, ¿verdad? Eso depende de ti. ¿Qué más? El ayuno también es importante. Jesús ayunó, los apóstoles ayunaron. Se puede ayunar mediodía, un día. El ayuno es como separación de tiempo de calidad para concentrarse en Dios. Y algunos dicen y sacrificar la carne. Bueno, no, sí, se sacrifica la carne, pero el propósito del ayuno es más bien alimentar el espíritu. No solo abstenerse de comer, sino alimentar el espíritu. Otro es la comunión, no dejando de congregarse como tienen algunos por costumbre. Es importante congregarse. Todos lo sabemos, ¿verdad? Relacionamos y también relacionarnos con personas espirituales, buscar consejo en personas espirituales, personas maduras. Eso trae la comunión, saludándose los unos a los otros. Es importante, como dice el apóstol Juan, con nuestros hermanos, desarrollar la comunión con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para recibir apoyo, para recibir protección, valor. Jesús dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, por eso el ir a los servicios es una terapia muy buena, nos fortalece. Pues ahora con estos problemas de la pandemia, algunos se han tenido que conectar por, por las redes sociales. Pero bueno, si eso es necesario, hay que hacerlo. Y gracias a Dios que ya nos estamos superando, ya podemos volver a tener comunión personal. Y otra forma de fortalecernos es la adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Darle el reconocimiento, la alabanza a Él por lo que Él es, por lo que Él nos da, reconocimiento a Él, por su provisión, por sus favores, por sus beneficios. La adoración atrae la presencia de Dios y libera el poder del Espíritu Santo. Por eso hay un coro que cantamos, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas. Pero, o sea, uno no alaba a Dios para que sucedan cosas. Uno alaba a Dios por agradecimiento. Pero Dios responde. Dios se mueve. Por eso hermanos reciben el Espíritu Santo. Reciben bendición, se quebrantan, saltan, expresan alegría. Otros se humillan porque Dios se mueve. Entonces, la adoración hace que la adoración trae contentamiento a Dios y Él se mueve y Él responde. Bien. Bueno, entonces así terminamos